Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Orlando Reales, Arlinis Martínez, Catherine X, Lorena y quien les habla, Yenitza Cantillo. Nosotros le vamos a hablar sobre todo lo correspondiente a la Bolsa de Valores. ¿Qué es Bolsa de Valores? Es una entidad privada constituida como sociedad anónima y cuyos accionistas son las sociedades comisionistas de bolsa. ¿De qué sirve? La Bolsa de Valores de Colombia tiene entre sus funciones inscribir títulos o valores para ser negociados en la bolsa, realizando previamente las revisiones de los requisitos legales establecidos para tal fin. Mantener en funcionamiento un mercado organizado que ofrezca a sus participantes condiciones de seguridad, honorabilidad, corrección y transparencia. Fomentar las transacciones de títulos valores o reglamentar y vigilar las actuaciones de sus miembros y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Objetivos de la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores tiene por objeto prestar el servicio de poner en contacto las empresas que necesiten capital con personas y empresas que dispongan de él. Las empresas demandantes de dineros lo tienen de los oferentes, vendiéndoles acciones que representen participación de los compradores oferentes de dinero en la propiedad de ellos. Cuando una empresa necesita dinero, emite acciones. Para que una empresa pueda vender en la bolsa de acciones que emite, debe estar inscrita en la Bolsa de Valores. Y las utilidades que el comprador de las acciones recibe se llaman dividendos. El mecanismo de operación de la Bolsa de Valores. La negociación de las acciones entre el vendedor y el comprador solo se pueden hacer a través de una sociedad intermediaria que se llama genéricamente corredor de bolsas. El vendedor y el comprador de acciones no pueden negociar directamente. La bolsa también incurre en costos que cubren comisiones que cobran a los corredores. Las comisiones son una proporción del valor de la negociación. ¿Qué beneficio tiene? Otorga liquidez a los títulos y a los poseedores de los mismos. Transparencia e información a las negociaciones, seguridad a los inversionistas, disminución de costos financieros para la empresa. ¿Es más relevante invertir en la Bolsa de Valores que en el sistema bancario? Las inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia se realizan directamente en las empresas del sector productivo que emiten los títulos, dejando a un lado el elevado costo del margen de intermediación que cobra el sistema bancario. ¿Quiénes participan en la Bolsa de Valores? Las sociedades comisionistas de bolsa, los inversionistas institucionales, las empresas emisores de títulos valores, los organismos de vigilancia y supervisión, las sociedades calificadores de riesgo, depósitos centralizados de riesgo, riesgo nacional de valores intermediarios y cámara de compensación y liquidaciones. Comisionista de bolsa. Un comisionista de bolsa o un broker es un individuo o una institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor para una comisión cuando se ejecute la operación, es decir, es el agente que actúa como corredor o intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente cobrando comisiones y convirtiéndose en director de parte del acuerdo. Además, se encarga de asesorar y aconsejar sobre temas relacionados del negocio. El ejercicio del oficio de broker normalmente requiere de una licencia. En Colombia existen numerosas sociedades comisionistas de bolsa. Las sociedades comisionistas de bolsa se encargan de intermediar entre el inversor y la Bolsa de Valores para que los inversores puedan acceder al mercado de valores. La Bolsa de Valores de Colombia es la institución que pone en contacto a los inversores y es ahí donde se realizan las transacciones bursátiles y donde se pueden ver los precios de negociación. Entre algunas sociedades comisionistas de bolsa tenemos Acciones y Valores S.A., BBVA Valores Colombia S.A., City Valores S.A., Corredores de Vivienda S.A., Ultra
Finco S.A. Los actores del mercado de valores. En el mercado de valores interactúan los demandantes, oferentes, fiscalizadores e intermediarios de instrumentos de inversión. Los demandantes son todas aquellas personas o instituciones que poseen superávit de recursos y esto le permite renunciar a una parte de sus ingresos invirtiéndolos en instrumentos financieros o valores que prefieran con el fin de recibir una ganancia a futuro. Los oferentes o emisores son todas aquellas personas o instituciones que poseen déficit de recursos y requieren financiar nuevos proyectos. Los fiscalizadores son los entes que regulan los mercados, y entre ellos tenemos la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Bancos e Instituciones y el Banco Central. Los intermediarios son personas o instituciones que prestan un servicio que consiste en reunir los oferentes con los demandantes y son agentes regulados que tienen operaciones dentro o fuera de la bolsa. Los intermediarios son corredores de bolsa y bolsa de valores. Las razones de la existencia de los intermediarios son principalmente los costos y análisis de inversión, proximidad de oferentes y demandantes. El mercado bursátil es aquel donde se hacen transacciones de los títulos valores, como son las acciones, los bonos, los títulos de deuda pública, entre otros. Ese mercado se considera centralizado y regulado y permite a las empresas financiar sus proyectos y actividades a través de la venta de estos títulos valores, a la vez que le da la posibilidad a los inversionistas de invertir su capital debido o por medio de la compra de los mismos. Ahora bien, hay diferentes tipos de mercados y distintos criterios para clasificarlos. El primero de ellos es según el activo que se va a comercializar. En él encontramos 4 tipos de mercado. El primero es el mercado monetario. En este se emite dinero y el tiempo de vencimiento debe ser a corto plazo, es decir, inferior a un año. El segundo es el mercado de capitales. El vencimiento es de mediano a largo plazo. También vamos a encontrar mercado bursátil. En él se comercializan e intercambian acciones. Y por último encontramos el mercado de bonos, que es donde se emiten e intercambian bonos. El segundo criterio que encontramos es según su estructura. Y ahí vamos a encontrar los mercados organizados y los no organizados. Los organizados son aquellos en el cual existen contratos que garanticen así la transparencia de los convenios efectuados al momento del intercambio de los títulos valores. En los no organizados, entonces, no hay ningún fondo ni ninguna entidad que garantice este convenio. Lo único que existe es un acuerdo contractual entre las partes, lo que hace que ese mercado sea más riesgoso que el anterior. El tercer criterio que encontramos es según la fase de negociación. En él encontramos el mercado primario y el mercado secundario. El primario es aquel donde los bonos o títulos valores se emiten por primera vez, es decir, son de creación nueva. Y el mercado secundario es en donde ya los títulos valores han sido comercializados y ahora son puestos nuevamente en circulación. El cuarto y último criterio es el de otros. En él están el mercado de commodities, de derivados, de seguros y de divisas. ¿Qué se negocia? En las bolsas de valores se negocian gran cantidad de títulos valores que pueden ser clasificados en base a los criterios, por sus características. En este caso, renta fija y renta variable. Los de renta fija son préstamos que se hacen a entidades públicas y privadas que no nos otorgan beneficios políticos, pero sí nos otorgan beneficios económicos. Entre esos tenemos, en principio, los TES. Los TES son títulos de deuda pública que son emitidos por los gobiernos para financiar sus actividades gubernamentales, y es la nación quien respalda estos títulos. Por otra parte, tenemos los bonos, que son certificados de deuda que comprometen al deudor a pagar una cantidad de dinero establecida en el contrato en una fecha fija.
En la vigencia de la duración del bono se pagan intereses porcentuales teniendo en cuenta el valor nominal del bono. Estos bonos también pueden ser redimidos al final de la vigencia en acciones o en el dinero equivalente a la inversión inicial. Por otra parte tenemos los papeles comerciales. Los papeles comerciales son promesas incondicionales de pago que algunas entidades emiten con permiso de la Comisión Nacional de Valores para financiar sus actividades. Por otra parte tenemos los CDTs. Los CDTs son... Listo. Los CDTs son certificados de depósito a término emitidos por entidades financieras a personas que depositan su dinero para crear un CDT. Ellos, la empresa, la entidad financiera, tiene la capacidad de establecer un monto inicial y estos pueden ser de 30, en términos de vigencia, 30, 60, 90, 270 o 360 días. Por otra parte tenemos las aceptaciones bancarias. Las aceptaciones bancarias son entendibles como letras de cambio que son entregadas a un vendedor por parte de un comprador para cancelar lo adeudado por una mercancía. En este caso son respaldadas por una entidad financiera y deben ser pagadas en un periodo máximo de 6 meses. Por último tenemos las cédulas hipotecarias, que estas son emitidas también por las entidades financieras para financiarse y tienen como respaldo la cartera hipotecaria que manejan dentro de sí mismos. En este caso tenemos la renta variable. En la renta variable el riesgo es mucho mayor, pero también son mayores los beneficios que nos pueden dar a nivel económico. Estas nos permiten ventajas políticas y económicas dentro de las entidades. Como primer ejemplo tenemos las acciones, que son proporciones pequeñas equivalentes de la división del capital social de una entidad. Las acciones pueden ser ordinarias, pueden ser preferenciales o pueden ser privilegiadas. También encontramos los valores emitidos en desarrollos de procesos de titulación. Bueno, palabras más, palabras menos, esto se da cuando una persona cede un activo a una empresa que lo administra para que ésta emita valores en la bolsa de valores. Encontramos también los certificados de depósitos de mercancías. Bueno, esto podemos definirlo como esos títulos que son emitidos por depósitos que al comprador le generan cierta titularidad o cierta propiedad sobre las mercancías que se encuentran dentro de los depósitos. Encontramos los certificados de retribución tributaria, que son métodos para fomentar las exportaciones dentro del territorio colombiano. Estos son brindados a personas que exportan y lo que hacen es retribuirle todos los impuestos desde el momento de su producción hasta su comercialización. Y por último, los certificados eléctricos valorizables, que son títulos emitidos por las empresas o entidades eléctricas del país para financiar los proyectos eléctricos.